Santiago Colombo Migliorero y la pieza que presento se llama El Buitre, un cortometraje animado. Mi pieza es un cortometraje animado basado en un relato corto de Franz Kafka. Es una pieza de animación tradicional sobre papel y que mezcla un montón de materiales sobre papel. En realidad es un corto que había empezado hace un montón de años, como en el 2017 yo creo, y que en un momento, no sé por qué empecé a hacer este corto, pero en un momento sí sé que no estaba funcionando, me cansé y lo abandoné y lo empecé de nuevo en el 2019 yo creo. Y nada, y como ya con algunas ideas más resueltas de cómo lo quería realizar y hacer. La idea era un poco jugar con los materiales. Siempre desde hace rato me interesaba que aparte de trabajar con la animación se vea como estos registros y esta materialidad propia de la animación, por lo que decidí como incluir el fuera de campo que sería para que se vea el papel, las notas al pie, este registro y un poco también sentía que iba bien con el relato, que es un relato bastante como personal, en primera persona, sobre sobre un sufrimiento y un poco esto de incluir el papel, el lugar donde se hizo el registro, un poco alejaba y creo que dialogaba bien con esta cosa del relato más mortuoria, más de sufrimiento. Yo suelo hacer animaciones creo en cualquier técnica, como si bien ya había hecho piezas de animación tradicional sobre papel, quería como eso que te decía antes, por ahí un poco experimentar sobre la materialidad misma del papel y un poco extenderme un poco más allá de los límites, las notas al pie y todo eso. Y aparte, yo creo que yo estudié escultura. En mis piezas de escultura me interesaba bastante porque generalmente hago piezas con motores y mecanismos como piezas de cinéticas, de esculturas cinéticas. Y siempre intenté como mantener una parte visual bastante limpia y con los materiales o mecanismos un poco a la vista, porque sentía que muchas veces en las piezas de escultura, de arte cinético, si yo escondía los mecanismos o los motores, por ahí la gente, en vez de ver o prestarle atención a la pieza, prestaba más atención en cómo estaba hecha, porque llama la atención como, y a ver dónde hay un motor acá o no sé. Entonces, como en un momento dije, bueno, empiezo a dejar las cosas a la vista. Y yo creo que medio que eso también fue como un precedente para que después quiera hacer lo mismo con la parte de animación, como en vez de como ocultar eso, lo que generalmente se quiere hacer con la animación, al menos en el mercado más mainstream, es como ocultar todo lo que sea como una línea de boceto, todo lo que esté de más, como borrarlo en postproducción. Esto era medio lo contrario. Si bien tiene postproducción, obviamente, no se intentaban borrar las líneas de boceto, ni el fuera de campo, ni nada, sino al contrario, evidenciarlo. También un poco para evidenciar el trabajo que es hacer una pieza animada así, que aunque dure 2 minutos, son como 1500 dibujos. Bueno, ya que estoy dibujando tanto, en vez de ocultarlo, voy a mostrar un poco. El relato es básicamente, sin llegar a spoilers, es igualmente un corto muy breve de 2 minutos y medio. Un hombre que es el narrador en primera persona, que está atormentado por un buitre que le está
continuamente picoteando los pies y no puede deshacerse de él. A mí en su momento quería hacer animar una historia de Kafka más que nada por gusto al autor, y en su momento me había como gustado, como que me parecía un buen relato para ilustrar fácilmente. También tenía ganas de utilizar como una cámara fija subjetiva. El corto está como filmado, por decirlo así, desde la perspectiva del protagonista. Entonces eso me parecía que era un buen relato para trabajar esto de la cámara subjetiva.